A todos ustedes que el Señor les dé su paz. En este primer domingo de Cuaresma, el Señor nos invita a meditar sobre la conversión y en la medida que nos acercamos a Dios, evitar las tentaciones que todos los días tenemos a nuestro paso. El Señor nos ha dado la libertad. Somos libres de ser, valga la redundancia, de ser libres o esclavos. Tenemos la plena libertad de acoger o rechazar, de estar lejos de Dios o cerca de Él. Tenemos la plena libertad de hacer el bien o el mal. Tenemos la plena libertad de ser felices o infelices. Tenemos la libertad de vivir dando sentido a nuestra vida o vivir conformándonos con lo que tenemos, pero sin tener la mínima convicción de que tenemos que ser cada día mejores. Cada persona es consciente cuál es la debilidad con la que tiene que luchar diariamente. Todos sabemos cuál es aquella cárcel, la que hemos ido construyendo cada uno. Y eso a veces nos quita la paz, nos quita la alegría, nos apaga la esperanza. Nosotros a veces somos muy ambiciosos a las cosas pasajeras de este mundo y caemos en la tentación del dinero, del tener. Hay personas que tienen y quieren seguir teniendo más, más y más. Muchos no se conforman con tener una casa, sino quieren tener 2, 3, 4. El Papa Francisco decía que el demonio entra por los bolsillos. A veces nos preocupamos en tener, pero no queremos servir a Dios. Nos olvidamos de la oración, nos olvidamos de hacer obras de caridad por la ambición de tener más. Y a veces cuando quieres tener, te olvidas de tu familia, te olvidas de ti mismo. ¿Cuántas personas siguen acumulando bienes, dinero, para al final dejar a su nuera o a su hijo? Al final, que tanto te esmeras sacrificando e incluso dejas de ir a misa, de compartir con la familia, y el día en que nos morimos no llevamos nada. ¿Quién queda disfrutando? La nuera que nunca te quiso, o el yerno igual que nunca te quiso, o los hijos ingratos que nunca te visitaron. Los hijos, por facilidad, dice papá, siga trabajando, mamá siga teniendo, porque quieren acumular también ellos. Y tenemos la tentación del poder. Todos queremos estar sobre otra persona. Yo tengo el poder en la casa, yo tengo poder en el trabajo. Siempre queremos estar en puestos para ordenar, para exigir, pero no estamos para servir. Tenemos la tentación del poder, la tentación del placer. Siempre, a veces, cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, no controlamos nuestros instintos desordenados y vivimos esclavos. En nombre de la libertad, hemos hecho muchas cosas incorrectas que al final estamos arrepentidos. Si tú tienes la enfermedad de diabetes, sabes que consumir azúcar es malo, pero tú tienes la libertad de dejar o consumir.
pero sabes cuáles son las consecuencias. Hoy la tentación lo vamos a tener siempre a nuestro paso, pero tú tienes la libertad de evitar o ir tras el pecado, de evitar las tentaciones o buscar. Tú tienes la plena libertad de buscar un espacio de oración, de intimidad con Dios, para fortalecernos en el momento de la prueba y así no caer con facilidad en la tentación de la ira, de la impaciencia, en la tentación del mal carácter, del aburrimiento. Hoy, porque no oramos, actuamos de manera impulsiva. Tenemos que salir del desierto de nuestra vida para buscar a Dios y en la intimidad con Él reconocer nuestras fragilidades y pedir al Señor la gracia de poder superar, no vivir en el pasado, no seguir viviendo en las mismas acciones incorrectas. Cada año vivimos un tiempo de Cuaresma, que es prepararnos, donde tenemos que meditar para que podamos alejarnos de aquello que nos hace daño, de aquello que nos quita la paz. Pero nosotros ya vivimos acostumbrados al pecado. Ya no nos da cargo de conciencia ofender a Dios. Ya no nos da cargo de conciencia no cumplir los mandamientos, no vivir los sacramentos. A veces caemos en el relajamiento de que simplemente decir que somos humanos, sabemos cuál es el pecado que tenemos, nuestras debilidades, a qué estamos tentados, qué hacemos para evitar o buscamos. En el hogar, en el trabajo, ¿cómo controlas tu temperamento? Pedimos al Señor sabiduría, fortaleza, para no seguir encadenándonos con aquellas acciones que nos llevan al abismo, a la soledad, o tratamos de salir de aquello para ser libres, para dar sentido a nuestra existencia y saber que con Dios podemos vencer el pecado, con Dios podemos vencer las tentaciones, con Dios podemos evitar cometer actos que luego estamos arrepentidos. Jesús se va al desierto, permanece 40 días. Nosotros empezamos este tiempo de Cuaresma desde el miércoles de cenizas del Jueves Santo. En estos primeros 5 días de Cuaresma, ¿qué acciones estamos haciendo? ¿Estamos practicando la oración, el ayuno, la limosna? ¿O simplemente dejamos que los días pasen y al final no nos ha servido nada este tiempo de Cuaresma? Porque no hemos cambiado. Este tiempo de Cuaresma, queridos hermanos, es oportuno encontrarnos con nosotros mismos, ser conscientes de nuestras debilidades y decir: esposo, esposa, casémonos con la iglesia. Yo quiero recibir el sacramento de la confesión, quiero recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. En este tiempo de Cuaresma dediquemos más espacio a la oración. Este tiempo de Cuaresma recemos el Santo Vía Crucis. Este tiempo de Cuaresma perdonemos con quienes estamos enojados, porque a veces caemos en la tentación de la insensibilidad. Somos muy inhumanos ante el dolor, el sufrimiento de la persona que tenemos a nuestro lado. Somos muy egoístas. En el hogar nos encerramos en nuestro mundo, en nuestras habitaciones, en nuestras, a veces, redes sociales. Ignoramos a quien tenemos a nuestro lado. Tenemos la tentación de no ser conscientes del daño que estamos causando con nuestras palabras, con nuestras acciones. Hoy, cuando no somos sinceros, hacemos mucho daño, lastimamos a las personas que de verdad nos quieren, nos aman. En el desierto de nuestra vida
Debemos reflexionar y decir, quiero volver a amar, quiero volver a perdonar, quiero volver a abrazar, quiero volver a saciar del cuerpo y la sangre de Cristo. Hoy lamentablemente nos conformamos con ir a la Eucaristía los domingos, pero no hacemos el mínimo propósito de convertirnos en personas mejores, distintas. Hoy el Señor nos dice, ya está el reino de Dios ya está cerca, el reino de Dios ya está en medio de nosotros. Es ahora cuando tienes que volver a mí, es ahora cuando tienes que perdonar, es hoy cuando tienes que amar, es hoy, no mañana, no el próximo año. Hoy todos estamos vulnerables a las tentaciones. Decir que no tiene tentaciones, pues no sé, será una persona sobrenatural, extraterrestre, o será tan santo para colocar aquí en el altar. Todos estamos conscientes que estamos tentados a una u otra manera, estamos tentados a algo o a alguien, pero con la oración lo podemos evitar. Pero cuando estamos lejos de Dios, cuando nos falta la oración, nos volvemos a veces personas que adormecemos nuestra conciencia, donde cada uno busca su propio beneficio y no importa lastimar a quien tiene a su lado con tal de conseguir algo para sí mismo. Este tiempo de Cuaresma nos debe llevar a buscar siempre alimentarnos de la palabra de Dios. Hoy nos falta leer, alimentarnos de la palabra de Dios. Tenemos acceso a los medios tecnológicos. Escuchen, lean el Evangelio diario. Escuchemos mensajes que nos ayuden a nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuántos años no has confesado? ¿Cuántos años no has recibido la Eucaristía? Tenemos esa tentación de vivir desde nuestras ideologías, desde nuestras perspectivas. Decimos, así debe de ser. Tenemos la tentación de nosotros querer corregir a Dios, de querer corregir el Evangelio. Es que estamos en otros tiempos, es que es otra época. Así queremos justificar nuestras debilidades y queremos como que exigirle a Dios que Él vaya tras nuestros caprichos o que entienda nuestros caprichos, pero no hacemos el mínimo propósito de cambiar, de salir de la cárcel donde nos encontramos. Somos conscientes, vuelvo a repetir, todos somos conscientes cuáles son nuestras debilidades, a qué estamos tentados, qué hacemos, evitamos o buscamos. Muchas personas cada fin de semana buscan embriagarse, salir con los amigos a las discotecas, a los bares. Hago un mínimo esfuerzo para no salir cada fin de semana a embriagarme, emborracharme. Y decimos, no quiero enojarme este fin de semana o este tiempo de Cuaresma. Quiero dedicarme a dialogar más. En el hogar, el comedor, que es lo más íntimo de la familia, voy a apagar los teléfonos, voy a apagar la televisión, vamos a bendecir los alimentos. La tentación de la ingratitud. Somos muy ingratos con Dios, con la vida, con las personas.
La ingratitud nos lleva a pensar que solo nosotros lo podemos conseguir, pero no agradecemos a Dios. Y así podemos enumerar cuántas tentaciones nos dominan. Hoy, queridos hermanos, lamentablemente hemos dejado que el demonio sea el compañero de nuestra vida, mas no que Dios sea nuestro compañero. ¿Quién es el compañero de tu vida? Dios. Y si Dios es el compañero de tu vida, ¿haces el bien o haces el mal? ¿Eres libre o esclavo? ¿A quién obedeces? ¿A Dios o al demonio? Hoy obedecemos al demonio. No vamos a misa los domingos. Criticamos, levantamos falso testimonio. En el trabajo llegamos impuntuales y queremos el sueldo completo. En la casa no son buenos padres que dan testimonio a sus hijos. En la tentación de la pelea, la discordia. Personas que les encanta meter cizaña en una relación. Yo les decía en la mañana, cuando no oramos, a veces somos animales salvajes, que no pensamos antes de hablar, de actuar. Y actuamos de manera orgullosa, soberbia, de manera infantil. Culpamos a los demás. Vivimos mintiendo, engañando. Empiezas a guardar secretos en la relación de pareja. Empiezan a tener claves en sus teléfonos. Y a veces dices que le quieres a tu esposo, a tu esposa, pero también a su amante. Muchas personas a veces besan a su pareja, también besan a sus amantes. Mis hermanos, siempre vamos a estar tentados. Cuando tú estás casado en una relación, habrá un hombre y una mujer que quiere entrometer en esa relación. Está la tentación. Tú tienes la libertad. Si cortas esa relación, respetas tu hogar, tu familia, si eres honesto, leal, y no haces una cadena de mentiras, y luego sabes cuáles son las consecuencias. Invitaciones van, invitaciones vienen, salidas van, salidas vienen. Y cuando descubren esa mentira, esa infidelidad, se acaba la confianza. Y muchos están condenados a vivir con personas que no aman, que no son fieles. Viven engañando, mintiendo. Hoy, porque no buscamos una conversión, entonces escuchamos la palabra de Dios, pero igual nos da. Lindo habló el padre que dijo, no sé, me fui a misa los domingos. Aquí pisamos el cielo, pero en la casa pisamos el infierno. Aquí somos angelicales, pero en la casa somos unos demonios. Gritamos, desobedecemos, no enseñamos a los hijos a enamorarse de Dios, a cumplir los mandamientos. Siempre estamos gritando, insultando, siempre haciendo trampas. Tenemos que revisar cuáles son esas tentaciones. ¿Cuántas personas prefieren quedar viendo la televisión, las telenovelas, que ir a la Eucaristía, a participar con la familia? Y en el transcurso de la semana vamos a tener tentaciones, muchas tentaciones, pero si estamos llenos de Dios, del Espíritu Santo, no caeremos en las tentaciones, evitaremos, seremos fuertes, valientes, para no caer en las tentaciones. Pero si no tenemos a Dios en nuestro corazón, con facilidad vivimos en un desorden. Y a veces muchas personas están preocupados en dar más cosas a los hijos que de llenar de Dios, de amor.
Pidamos al Señor la gracia en este primer domingo de Cuaresma, en el desierto de nuestra vida, ser conscientes qué es lo que nos cuesta superar, qué es lo que nos cuesta dejar, y pidamos al Señor la fortaleza para evitar seguir siendo esclavos del pecado, del pasado, para que seamos personas libres, personas comprometidas, personas coherentes, personas que transmitamos que Dios está en mi corazón, que sintamos la presencia de Dios en el hogar, en la familia. Que el Señor nos dé la gracia de acoger la palabra con amor, con alegría, esa palabra que nos da vida, esa palabra que nos fortalece a seguir adelante. Que no vivamos justificando nuestras debilidades, justificando el pecado que tenemos, como muchas personas dicen, así me conociste, es tu problema, así soy. No, busca cambiar, esfuérzate con ser mejor, no justifiques con que así eres, con que así me conociste, que así soy. No, sal de la cárcel que estás, demuestra con tus acciones que has cambiado, pero no justifiquemos nuestros errores, nuestras acciones, a veces mencionando que somos débiles. Todos somos débiles, pero si tenemos a Dios en nuestro corazón, seremos más fuertes para evitar el pecado y alejarnos de las acciones que nos esclavizan. Se ponen de pie. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos.